Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy estaremos hablando sobre el fenómeno de la migración del campo a la ciudad. ¿Tierras sin agricultores? Para responder esta y otras preguntas nos acompañan en nuestro estudio la máster en Ciencias Adriana Ballester Hernández. Ella es directora de personal del Ministerio de la Agricultura. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias. También nos acompaña el máster en Ciencias Juan Carlos Alfonso de la Oficina Nacional de Estadísticas, ONEI. Bienvenido, Juan Carlos. Y nos acompaña la máster en Ciencias María Ofelia Rodríguez del Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. Muchísimas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias y buenas a todos. Gracias. Con esta invitación iniciamos nuestro programa. Les pregunto para iniciar, ¿es un problema para la economía cubana el fenómeno de la migración del campo a la ciudad, Juan Carlos? A ver, yo diría, bueno, gracias por la invitación, ya lo dije, que es no un problema para la economía, sino un problema para la sociedad, para todo nuestro país, no solo para la economía. El tema de las migraciones, no solo del campo a la ciudad, sino las migraciones que se dan entre provincias, entre municipios y demás, es un tema decisivo en la dinámica demográfica de un país como Cuba, que como se ha explicado es un país que decrece poblacionalmente, y en ello, en algunos territorios, en algunas provincias, en la mayoría, incide la migración. Por lo tanto, no es solamente un problema para la economía, sino para toda la sociedad, la familia, cómo nos relacionamos, la cultura, para todo. Es decir, es un tema, yo diría, universal. Y prefiero un momento contextualizarlo en las dinámicas demográficas de Cuba en la actualidad. Cuba es un país con muy bajo número de nacimientos, eso se ha explicado, lo hemos explicado en otras ocasiones. Tuvo un aumento del número de funciones cuando la pandemia de la COVID ha disminuido, pero todavía sigue siendo elevado, y tiene movimientos migratorios internacionales que están en un contexto de una moratoria desde el año 2020 y en unas circunstancias, yo diría, casuales y circunstanciales. Ahora, la migración interna, que es lo que ocupa este programa, porque hablas del campo a la ciudad. Sí. Yo prefiero hablar de las zonas rurales a la urbana, porque ni toda la población vive en el campo, que es un concepto cultural, idílico, vive o en zonas rurales o en zonas urbanas. Y en las zonas urbanas, solo el 56% o el 56%, para ser preciso, vive en ciudades. El resto vive en pueblo y poblado, que son zonas urbanas, calificadas como urbanas. Y la migración en general entre esas zonas, y sobre todo de las zonas rurales a las zonas urbanas, tiene peculiaridades. Por ejemplo, y la vamos a mencionar, por ejemplo. La migración rural-urbana es mayoritariamente femenina. Primera cuestión. Es alrededor del 17% de toda la migración que ocurre en el país. Es también una migración en que las poblaciones en edades activas y reproductivas tienen mayoría. Fíjate que vamos mujeres femeninas y edades productivas y reproductivas. Eso lleva a que en la zona rural de Cuba, lo que tradicionalmente se conoce como campo, que es la zona rural donde vive apenas el 23% de la población cubana, la mayoría de Cuba, la población cubana. El 23% de 8 millones de habitantes. No, de 11 millones 72 mil habitantes. Cierto. Es decir, son 8 millones 700 mil los que viven en zonas rurales y 2 millones 300 mil, perdón, 8 millones 700 mil en zonas urbanas y 2,3 millones en zonas rurales. Es decir, en la minoría. Y está muy desigualmente distribuida esa población. Hay provincias como Granma, una provincia eminentemente agropecuaria, agrícola, con zona montañosa, que el 40% de su población vive en zonas rurales. Estoy dando números redondos, un 39 y algo, ¿no? Es la provincia más ruralizada de Cuba, si puede ser. Y la otra es La Habana, donde estamos, que es el 0%. La Habana es, por definición, urbana totalmente. Aunque tenga, si me están oyendo algunos de los televidentes, radioyentes que ahí residen, tienen lugares que son, pudiéramos decir, con características rurales, pero son definidos como urbanos. Es un problema de definición. Y eso hace que la población de la zona rural sea más envejecida, como dije, y sea más masculinizada, si se puede utilizar el nombre.
Es decir, hay más hombres que mujeres en la zona rural. Y eso va tipificando un tipo de situación para el empleo en la zona rural, la fuerza de trabajo. Por otro lado, los hábitos de incorporación de la mujer al trabajo en la zona rural de manera formal, aunque hay mucho ayudante familiar no remunerado, es menor que en la zona urbana. Es decir, hay una serie de características que hay que verla en el contexto, yo diría, de la dinámica demográfica cubana y específicamente de la zona rural y de lo que está sucediendo. Adriana, te pregunto, ustedes como Ministerio de la Agricultura, ¿cómo atacan este problema, este fenómeno? Yo pienso que el problema no es atacable, el problema hay que saber convivir con él y poder paliar o generar algunas medidas para eso. Pero realmente, y agregando a lo que decía el profe, se convierte en un problema, digamos, económico y social para el sector nuestro en particular, porque la mayoría de las actividades productivas que desarrolla el sector se hacen en esas zonas rurales, ¿no?, que se conceptualizaba. Nosotros tenemos actividades que tienen una alta participación en la economía del país, no solo del sector de la agricultura, pues por la importancia de ser un sector primario de la economía y además que es también impulsa y se encadena con otros sectores que se desarrollan en esas zonas. Y este fenómeno de la migración afecta también las características de esa actividad productiva. Por ejemplo, nosotros la actividad avícola, porcina, tabacalera, ganadera, de cultivos varios, la mayoría se desarrolla en esas zonas rurales. Y también la evaluación que hemos hecho ante la pregunta que nos haces, ¿no?, de cuál es esa importancia económica y cómo convivir con ello, es que en estos momentos también tenemos una situación que hace que aflore mucho más esos problemas migratorios, ¿no? Porque se requiere de mucha fuerza de trabajo para poder trabajar las labores agropecuarias. Y eso hace también que el costo de la producción se incremente porque el precio de la fuerza de trabajo se incrementa también. Antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera que María Ofelia nos explicara también, porque desde el Centro de Estudios Demográficos también han podido acercarse al tema. ¿Qué es lo que han podido ver al respecto? Bueno, igualmente coincido con Adriana en que la migración no me gusta denominarla precisamente un problema. Nosotros tratamos de, en primera instancia, identificar y estudiar, de ahí la importancia que planteamos y que además se ha explicitado en la política que está aprobada y que se implementa en el país en más de 113 medidas para la atención a la dinámica demográfica. Partimos de que hay que atender las causas de la migración. El objetivo número 3 de la política plantea explícitamente estimular el empleo mayoritario de las personas aptas para trabajar. Y esto, por supuesto, está estrechamente vinculado con el tema que nos trae acá hoy, específicamente en el sector agrícola y en las zonas rurales del país. Pero el objetivo número 4 plantea explícitamente atender las causas que provocan la migración interna y externa en función de reducir estos flujos y de mitigar el despoblamiento de municipios y zonas rurales, además de otras cuestiones ya referidas a la migración internacional por el contexto demográfico antes descrito por el profesor Juan Carlos. ¿Cuáles han sido, perdón, algunos de esos factores que hacen que las personas que provocan ese desplazamiento? Bueno, en primer lugar, las condiciones de vida y de trabajo. En los estudios, en las investigaciones realizadas, en los recorridos, además que realiza el Centro de Estudios Demográficos como parte del monitoreo y seguimiento a la implementación de la política en los diferentes territorios del país, afloran como uno de los principales factores las condiciones de vida y de trabajo de las personas que llevan a que traten de moverse a lugares donde comparativamente encuentran mejores oportunidades o condiciones de vida y laborales. ¿Y es que ya no se sienten atraídos por el trabajo en el campo, vinculado a la producción agrícola? Bueno, ahí hay varios factores también relacionados. Uno de ellos tiene que ver con los diversos tipos de incentivos.
No todas las actividades, ni siquiera dentro de la propia gama de actividades agropecuarias, no todas ni en todas las formas de producción tienen los mismos incentivos, no solo salariales, sino de pago por resultados. El tema de la comercialización después de sus productos, las dificultades que confrontan, en unos casos más que en otros. Temas que ya están relacionados con las condiciones de vida en estas zonas rurales y que van desde las dificultades con los viales, con la transportación, que también incide, por ejemplo, en la comercialización y la distribución de esa producción, pero que afectan también situaciones como ya en el ámbito doméstico de la vida de las comunidades rurales, el combustible para la cocción de los alimentos, y ahí entonces saltan las cuestiones de género. Bueno, la mujer, además la organización social de las actividades y de la vida en las comunidades rurales, donde las relaciones de género tienden a ser incluso comparativamente más asimétricas, más desiguales, y eso incide en esa migración mayoritariamente femenina que se desplaza de las zonas rurales a las zonas urbanas. Y por último, no quiero dejar de mencionar el tema del acceso a los servicios. Los servicios de salud, de educación, claro, que motivan también que muchas personas, esos servicios que se han vuelto más distantes, a lo que se suman las dificultades con el transporte y que hacen que las personas entonces sientan la necesidad de acercarse, de acercar a sus hijos a las escuelas, de acercarse a los hospitales, que se concentran fundamentalmente en zonas que no son los clásicos asentamientos rurales en estos momentos. Pues los invito a hacer una primera pausa y enseguida regresamos y continuamos aquí en Cuadrando la Caja. La vida del joven camagüeyano Víctor Cabrera Estrada, de 26 años, ha dado un giro extraordinario, pues de estudiante y soldado del servicio militar activo se ha convertido en un laborioso trabajador del campo. Y es que la entrega de tierras estatales ociosas en nuestro país se extienden a todos los sectores para incrementar la producción de alimentos, y la FARC también contribuye a ello. Al desmovilizarme del servicio militar en el 2016, las Fuerzas Armadas me dio la posibilidad de adquirir 25 hectáreas de tierra, la cual he dedicado diariamente hasta el momento a la cría del ganado, otras crías como el carnero, el puerco, la gallina, y así ha sido diariamente. Este trabajo lleva mucha dedicación porque tengo que levantarme todos los días temprano. Esto no tiene descanso. También estoy muy contento porque mi familia ha sido desde el primer momento la que me ha apoyado en todos. Tengo un plan de 850 litros de leche, lo cual lo sobrecumplo ampliamente sobre los 1.500 litros de leche. Y ha sido por el sacrificio y el esfuerzo diariamente de las personas que están al lado mío. Este joven es ya miembro activo de la CCS Abel Santa María de Vertientes. Víctor es un joven productor con muy buenos resultados, que es ejemplo para las nuevas generaciones en el tema de la producción de alimentos y de dar el paso al frente en la actividad agropecuaria. Volcar jóvenes al campo, además de ser una gran opción laboral de empleo, es una vía necesaria para contribuir al programa alimentario del país. Antes hablábamos sobre los fenómenos que influyen en esa migración. ¿Qué provoca que las personas hagan esos desplazamientos? Profesor, ¿usted quería agregar algo más a lo que hablábamos? Hay varias investigaciones, estudios, encuestas que son representativas de esto, el censo de población. Y además decir algo que es muy importante, porque esto hay que medirlo y estudiarlo y evaluarlo con mucho detenimiento. Cuba es el único país que tiene un sistema estadístico para medir las migraciones internas en el contexto de la región de América Latina. Eso es parte de la organización social del país y de la importancia que se le da al tema del país. En una de esas encuestas, para lo que se mencionaba, asimismo, ¿qué declara la población? Porque es muy importante que declare la población. Bueno, lo que se decía, las condiciones de vida y los accesos a los servicios, los motivos laborales y de superación, es decir, la parte cultural, también
motivos vinculados a la familia. Se establecen relaciones, se establecen inercias. Yo voy a tal lugar y después quiero que él venga si me va bien. Si no, regreso o retorno. Es decir, todo eso existe en este mundo. No vayamos a pensar de que no hay migración de las zonas urbanas a las rurales. La hay, lo que obviamente no es la mayoritaria, sino todo lo contrario. Y una idea que para el tema que vas a introducir, que es trabajar esto con diferenciales. Nosotros tenemos que trabajar con diferenciales todo a partir de las características poblacionales. No es lo mismo la zona oriental del país que la zona central que la zona occidental. ¿Cuáles son esas características? Muy fácil, demográficamente hablando, sí, para ceñirnos al tema. En la zona oriental del país es donde más niños nacen. Proporcionalmente estoy hablando, ¿no? Es decir, en términos de tasa. Donde hay crecimiento natural, es decir, que nacen más personas que las que mueren. Y en la zona central, considerando hasta Ciego, desde la Artemisa en general, es lo contrario, hay decrecimiento natural, es decir, mueren más personas que las que nacen, pero se alimentan de la migración que viene de esa zona oriental. Es decir, eso es interesante y ha sido así tendencialmente durante todos los años. Y eso establece esto que le llamamos la migración del campo a la ciudad y establece diferenciales. Por lo tanto, las políticas, las acciones que se tomen no pueden ser igual en un lugar y otro. Por ejemplo, pudiéramos decir que hay que priorizar el salario o las condiciones en tal municipio de la zona oriental en lugar de en otro de la zona occidental. Pero bueno, para que mis compañeras panelistas... Quiero preguntarle a Adriana, teniendo estos acercamientos al tema, a las variables demográficas, a lo que mueve a las personas a esos desplazamientos, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué nos quedamos sin trabajadores en el campo? Bueno, yo comentaba un poco antes de iniciar el programa que no me gusta ser categórica, ¿no?, ante esa pregunta de valorar que estamos sin trabajadores en el campo. Efectivamente, no estamos de espalda al fenómeno, el fenómeno hay que convivir con él y hay que proponer medidas que puedan gestionarlo. ¿Por qué digo esto? Porque en el sistema de la agricultura, que lo vemos como sistema, que tiene un sector presupuestado, que es solo el 1% del total de trabajadores, pero en el sistema de la agricultura labora casi... Es un cuarto, ¿no, profe?, de la población económicamente activa del país. 1 millón de personas. Por dando una cifra redonda, es ¿no? aproximadamente 1 millón de trabajadores. Es el sector que más personas trabajan. 994.000 trabajadores en el sistema nuestro. Y de ese sector, además, nosotros contamos la familia, que como decía el profe, como estaban mencionando, porque la familia en el campo participa en la producción de alimentos también. De ese sector, prácticamente el 60% de los trabajadores, nosotros podemos decir que está directamente vinculado a la producción, porque son trabajadores que son coooperativistas, usufructuarios, tenentes de tierra, y hemos observado en los últimos años que aún con toda esta, digamos, manifestación de la migración, existen motivaciones en los sectores, sobre todo en los jóvenes, en esos descendientes de esas familias predominantemente rurales, culturalmente hablando, que tienen interés en laborar la tierra. Lo que ¿Existen obviamente políticas para favorecer hay políticas hoy, fueron aprobadas con las 63 medidas, un grupo de políticas, y también teníamos otras en marcha y ahora las estamos incentivando. Por ejemplo, tenemos un programa, el programa de entrega de tierras en usufructo, que se ha desarrollado en el país desde hace ya unos años. Eso nos ha llevado a tener ya más de 200.000 usufructuarios, pero además ya son casi más de 400.000 tenentes de tierra. Nosotros tenemos dentro de esa política, tenemos un segmento que es para otorgar tierras a los jóvenes que se licencian del servicio militar activo con una prioridad determinada, porque son jóvenes sobre todo que provienen de zonas rurales, que tuvieron algún vínculo tal vez y que optan por esa opción de empleo, y a nosotros nos interesa y hay algunos incentivos para ellos también. Hay un programa de rescate de comunidades agropecuarias que lo desarrollamos también de conjunto con ASCUA, que es un organismo con el que tenemos mucha relación, para poder tener viviendas en el campo con una tipología, digamos, afín a las características del campo, viviendas en comunidades agropecuarias también, viviendas en escuelas que en un momento existían como las antiguas ESB, las escuelas en el campo, y que bueno, las estamos remodelando en comunidades agropecuarias para que la familia pueda permanecer allí
Y también hay programas relacionados con la intersectorialidad, disculpen, ¿no? Que tiene que ver con la participación de otros organismos con nosotros. Por ejemplo, con educación, nosotros tenemos las carreras de veterinaria y la enseñanza técnica y profesional. ¿Qué pasa? Eso quería preguntar. ¿Qué pasa con todo ese personal, esa fuerza de trabajo calificada para trabajar, para vincularse a la producción agrícola? ¿Dónde está? También, María Ofelia, esa fuerza de trabajo, ¿qué pasa con ella? Sí, yo quería ahí hacer precisamente un paréntesis y totalmente en consonancia con lo que se está planteando. Y es precisamente que cada política que se implementa, cada estrategia de desarrollo territorial, local, del tipo que sea, y en este caso estamos hablando de la producción agrícola específicamente, requiere de tomar en cuenta la población con la que se cuenta como sujeto y objeto de esas estrategias de desarrollo. Es decir, la población no solo como la que va a ser beneficiaria de ellas, sino como la que también debe tener un rol activo. ¿Con qué población voy a trabajar? ¿Con qué población yo voy a acometer esos planes de desarrollo territoriales, locales, esas políticas agropecuarias, etcétera? En ese sentido se requiere de una fuerza de trabajo donde haya obreros, donde haya fuerza de trabajo calificada, técnicos profesionales, que en no pocas ocasiones se forman fuera de esas áreas rurales, fuera y en muchos casos en áreas bien distantes. Y eso propicia que pocos retornen también a los lugares de procedencia. Entonces también ahí debe haber, y hay medidas que van encaminadas a potenciar la formación de ese personal calificado y de ese personal técnico también en las áreas de origen, de procedencia de esas personas. Y quería también mencionar el tema de la vivienda con respecto a las políticas para estimular la permanencia de los jóvenes en esas zonas rurales que se dediquen a las actividades agrícolas. También en el país hay 7 grupos de trabajo que son coordinados por determinados OASE y con el acompañamiento de instituciones académicas que atienden diferentes recomendaciones para hacer frente a los desafíos que aquí hemos estado mencionando. Hay uno que se dedica precisamente a migraciones internas y externas, otro a recursos laborales, de lo que aquí estamos hablando, y hay un tercero que también está relacionado con las viviendas y los asentamientos humanos. Y en ese sentido, una de las medidas que se está implementando hay planes para el otorgamiento de viviendas a jóvenes en estas zonas rurales, jóvenes que puedan ser beneficiarios de esos otorgamientos, beneficiarios de esas tierras en usufructo de las que ha estado hablando Ariadna acá. Es decir, todo un conjunto, hay muchas potencialidades, muchas posibilidades para hacer, habida cuenta de las difíciles condiciones económicas por las que atraviesa el país y en medio de las cuales entonces a veces no todos los procesos y no todas las políticas se pueden implementar con la celeridad que quisiéramos y a la que aspiramos. Perdón, les pregunto ahora, ¿qué otro tipo de remuneraciones, no sé si en las investigaciones se ha podido recoger, pero qué otras remuneraciones piden estos trabajadores, los trabajadores vinculados a la producción agrícola? Bueno, a ver, la remuneración del sector agropecuario es principalmente a través de los resultados. Es decir, nosotros no podemos hablar. Hay un salario medio en el sistema empresarial, pero el sistema empresarial agrupa a 330.000 trabajadores aproximadamente, y estamos hablando que somos 1 millón. Que dicho sea de paso, prácticamente cuando uno saca las estadísticas, por cada trabajador tiene que alimentar a 10, ¿verdad? Es una estadística fuerte también. Pero no depende solamente la remuneración de un salario fijo, sino hay una parte móvil de esos ingresos en el sistema empresarial que está sujeta a todas las transformaciones que ha habido en la política salarial del país. No obstante, realmente no podemos estar de espalda que en estos momentos, por las propias condiciones económicas que estamos viviendo, las dificultades con los insumos y demás, es muy difícil alcanzar los resultados que se requieren, los niveles de rendimiento y demás, para poder obtener entonces como consecuencia la remuneración de esos trabajadores. En el sector, digamos, no estatal o cooperativo, es mucho más flexible la formación de esos ingresos, es a través de los resultados productivos y de la comercialización, y hay un grupo de medidas que se han aprobado
aprobado también para liberar la comercialización de productos agropecuarios, para eliminar los intermediarios, para acceder a créditos de esos productores y que eso, incluso para poder exportar, y eso puede hacer, es decir, ha hecho que la remuneración en este sector no estatal tenga mejores condiciones. No obstante, el precio de los insumos agropecuarios igualmente me imagino que encarece mucho. Se encarece y el costo de la fuerza laboral se encarece también. Claro. Y hay un temita que a partir de lo que la profe dijo también quería decir que no solo es importante en el sector la remuneración salarial y no solo depende del sistema de la agricultura o de cualquier otro sector las medidas que se tomen. Nosotros necesitamos más intersectorialidad para poder lograr que las condiciones sean mejores para los trabajadores que se encuentran en el campo. Y por eso recientemente se hizo un análisis en el Consejo de Ministros sobre los asuntos de la ruralidad en Cuba. ¿Hay conciencia de las preocupaciones, de lo que piden estas personas? Sí, yo pienso que sí, que en Cuba hay una voluntad política fuerte para eso, lo que desgraciadamente las condiciones económicas no tienen toda la madurez. Yo creo que es así, y además se ha hecho. Es decir, yo diría, para no ocupar mucho tiempo que nos queda, que lo que hay que hacer está claro. Lo que pasa es que tenemos que ver cómo y cuándo podemos hacerlo. Por ejemplo, Cuba tiene o ha tenido políticas que han tenido nombres como el Plan Turquino en las zonas montañosas, el Plan Turquino Manatí, que se extendió en su momento, claro, vigente para zonas llanas, es decir, pero zonas de producción agropecuaria. Y además ha tenido resultados en esos lugares en momentos determinados. Y ahora está todo esto que menciona Adriana de la ruralización, revitalizar la zona, es elemental. Si no, por ejemplo, en estos estudios, estos son encuestas y estudios que hemos hecho, investigaciones, hay muchas. El 12% de la población declaró que se iba a mudar. Imagínate. ¿Y para dónde? Para otros lugares, es decir, lugares que pudieran tener mejores condiciones de vida, estoy hablando internamente dentro del país, que pudiera ganar más, que pudiera tener más desarrollo cultural y demás. Y quiero apuntar algo de la necesidad ineludible de lo que ella decía, el desarrollo del sector agropecuario en Cuba, que es el que más trabaja, el que nos alimentamos, un país eminentemente agrícola, que es una necesidad económica. Y ahora sí tomo lo que dijiste en la primera parte del programa. La agricultura cubana, el sector, la agricultura, la ganadería y la silvicultura aportan poco más del 4% del valor agregado de la economía de Cuba, es decir, al Producto Interno Bruto. Y eso se conoce y eso necesita desarrollo en un momento determinado para poder producir más barato, para poder aportar más, para poder desarrollar más. Y tiene que ver con fijar esta población en esos lugares y desarrollarla desde un punto de vista pleno. Lo interrumpo ahora, le agradezco esta forma de puntualizar el debate como estábamos. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a ver qué nos propone esta semana el gurú de Jatibonico. Nuestro país dio un gran giro tras una cruenta guerra cuando logró que la tierra perteneciera al Guajiro. Ya en el campestre retiro no abusa el terrateniente, mas paradójicamente un problema nos inhibe, y es que ya en el campo vive cada día menos gente. Ya estamos de vuelta y me quedo con una idea de la que planteaba el gurú. ¿Hace falta una nueva reforma agraria? ¿Qué hace falta para transformar la realidad que vivimos hoy? O sea, ¿cómo se aplica también a nuevas leyes que se están tomando en el país, como la Ley SAN, de soberanía alimentaria y nutricional? Hace falta, bueno, no exactamente es una nueva ley de reforma agraria, pero sí estamos trabajando en una ley de tierras en el país que se está ahora mismo trabajando con un grupo de trabajo con muchos organismos y que debe aprobarse en la Asamblea Nacional de diciembre. Y es una ley que flexibiliza también el proceso de entrega de tierras y también la verificación del uso de esas tierras
y que permite mayor facilidad para el acceso a aquellas personas o a aquella población que esté en disposición, aptitud de poder poner a producir las tierras. Eso sí es algo que estamos abogados a hacer muy próximamente, estamos urgidos de esa ley. Y bueno, por supuesto, dentro de las cosas que hay que hacer, nosotros le estamos dando mucha importancia a la implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria, como tú mencionabas. ¿Por qué razón? Porque a veces vemos que el problema de la alimentación es de otros, es de un ministerio, es de un productor. Y la alimentación en Cuba, bueno, no es mercancía, la alimentación es un derecho, pero todos tenemos que participar y crear una cultura de productores a nosotros nos parece muy necesario en un país como Cuba. Y la Ley de Soberanía Alimentaria da una mirada a lo local, da una mirada a qué más podemos hacer entre todos. Y a ese vínculo, como decía la profe, de todos los organismos que pueden participar desde la educación, como la educación, la cultura, el deporte, nos ayuda a crear una cultura para producir más alimentos. E incluso en esa ley de soberanía hay un proceso que estamos llevando de conjunto con el Ministerio de Economía y Planificación, que es de descentralización de competencias a los municipios, porque no basta con tener una ley, hay que tener también cuál es la infraestructura, cómo vamos a crear ese sistema alimentario local, qué va a tener el municipio para poder desarrollarse. Y en esa descentralización se están haciendo cosas muy revolucionarias, como por ejemplo poder dedicar que cada municipio tenga un sistema empresarial propio. Y ahí vamos trabajando para que se pueda crear toda esa red productiva subordinada o integrada a un municipio y que eso fortalezca y robustezca también el desarrollo productivo a este nivel. Desde la experiencia de ustedes, María Ofelia, Juan Carlos, ¿cómo cambiar este panorama al que nos enfrentamos hoy? ¿Es suficiente es crear esa conciencia de que todos debemos contribuir a la producción alimentaria? Bueno, Adriana mencionaba un elemento importante que es la creación y recuperación de una infraestructura productiva que se requiere y es vital para este tipo de actividades. Pero por la vocación demográfica también retomo la importancia de la población. Hay que perfeccionar proyecciones de fuerza de trabajo, de calificada, técnica, etcétera, pero en correspondencia con las demandas del proceso inversionista y de otro elemento que mencionaba Adriana, del desarrollo local y de los territorios y zonas rurales de las que estamos hablando, incluyendo las demandas del sector no estatal, porque estamos hablando de sector que tiene y responde a diversas formas de producción y que todas intervienen en esa actividad agrícola. Al mismo tiempo, como decíamos, hay que poner en práctica diferentes medidas que están además diseñadas, aprobadas, que forman parte de las políticas que están aprobadas y puestas en práctica en el país, donde se estimule con énfasis en lo local, en el desarrollo territorial, acorde con las potencialidades de cada territorio, donde en las estrategias de desarrollo local se tomen en cuenta la población con la que se cuenta, sus características demográficas, no solo en términos de decir, tengo tantas personas en tantos grupos de edades o tantas mujeres, tantos hombres, sino tomar en cuenta realmente qué población tiene, qué nivel de preparación o de calificación o está apta para desempeñar determinado tipo de actividad y ponerla, ubicarla, involucrarla tanto en el diseño como en la implementación de esas políticas que estamos potenciando. Y eso pasa precisamente por algo que retomamos lo que habíamos planteado al inicio, por la creación también de condiciones de vida que sean las requeridas para que las personas sientan la necesidad de estar, de permanecer y no se vean compulsados a desplazarse a otras zonas del país. Porque además hemos tenido la experiencia en recorridos por diferentes territorios de personas que se desplazan de zonas rurales, por ejemplo, en la región oriental del país, y no vienen precisamente a la capital del país
¿Por qué no vienen para la capital? No, se desplazan a trabajar también en actividades agrícolas, además en la periferia y en zonas de, por ejemplo, de la provincia de Artemisa. Migran, pero no se desentienden del trabajo y siguen agrícola. Trabajando en la agricultura y entonces están en determinadas zonas de Artemisa, de Mayabeque, incluso de la región central del país y también en actividades agrícolas. Y sencillamente la razón pasa porque las condiciones, y ni siquiera en todos los casos las condiciones de vida, a veces las condiciones laborales son comparativamente mejores con respecto al lugar de procedencia. Profe. A ver, evidentemente que por ahí anda la cosa. Yo voy a mencionar un tema y lo voy a contextualizar, y que es un tema que se conoce y se estudia y se trabaja y demás, que es el desarrollo de las inversiones en todo este proceso. Es decir, a partir de las posibilidades que tiene el país. El país prioriza sectores, como es lógico. Por ejemplo, en momentos determinados la priorización de la salud pública en Cuba es evidente, requerida y demás. Pero nosotros lo necesitamos en la agricultura. Y también algo que hay que retomar, y en este sentido lo que se habló de los proyectos de ruralización que tienen que ser integrales e inclusivos. Si no, este problema no se resuelve. Y si no, la ley de seguridad alimentaria puede verse amenazada en su cumplimiento. ¿Así? ¿Por qué? Porque no tiene gente en momentos determinados. Claro. Nosotros estamos decreciendo en población, en edades laborales, y eso es la base del empleo. Aquí se mencionó un programa de empleo y economía, algo se dijo sobre esto por colegas de otros lugares. Entonces yo creo que eso es fundamental, el poder desarrollar un entorno en que esté la ciencia, la innovación y demás, y para eso hace falta capacitación, hace falta nuevo personal y hace falta recursos. Eso no hay la menor duda. Creo que vale la pena intentarlo y hacerlo, ¿no? Y por ahí tiene que estar la sostenibilidad de esta buena ley y de lo que tenemos que lograr con ella para nuestro país. Termino con algo que se ha dicho mucho y que no se ha solucionado. Todos los años decimos, importamos alrededor de 2.000 millones de dólares en alimentos, ahí, y no lo hemos solucionado. Obviamente Cuba no puede producir trigo, por decir algo, pero sí puede producir otra serie de cosas y tenerlo al alcance de nuestra población. Por aquí, por lo que hemos discutido, pasan todos estos momentos. Y la migración es fundamental, eso que la has llamado ciudad del campo a la ciudad. ¿Tú sabes cuáles son las únicas 3 provincias que crecen poblacionalmente en Cuba en el año 2022? Artemisa, ella lo mencionó. La Habana, que se refresca con una población absolutamente envejecida y en decrecimiento natural por la migración interna, y Ciego de Ávila. Es decir, Ciego de Ávila y Artemisa son polos agropecuarios en el país. Ciego ahora se incorpora y Artemisa también, pero en la parte turística. Pero son productoras fuertes y ahí hay asentamiento. Entonces todo esto nos enseña rutas y vías para el diseño de estas políticas. Ustedes también mencionaban que hay provincias donde hay crecimiento natural de la población. Ese es otro tema. Y también mencionaban que se trabaja en el campo mucho. Y eso influye, que tenga ese crecimiento natural y que fluya ese trabajo agrícola, ¿influye? Sí, hay provincias, es interesante la observación que hacía la profesora, por eso es que nosotros, por ejemplo, hay provincias como Ciego de Ávila, Villa Clara, Artemisa, Mayabeque, que nosotros podríamos decir que son receptoras de fuerza de trabajo, porque viaja mucha población de otras provincias como Guantánamo, Santiago también, que se mueven trabajadores agropecuarios, se mueve población y el destino final es trabajar dentro del sector, aunque provengan del sector en otras provincias. ¿Es posible expandir esa experiencia? Y lo digo para transformar la realidad que tenemos hoy, o sea, que esa migración esté dejando sin personas que trabajen la tierra, sin una producción agrícola. A ver, mi criterio es que la transformación de la realidad pasa mucho por la recuperación económica y por la creación de condiciones que necesitamos en el medio rural, en síntesis, ¿no? Es decir, los técnicos se forman y se motivan a formarse si tenemos un sector donde se generan inversiones, donde ve las posibilidades de desarrollar la innovación y demás. Que no es que no lo sea, pero todos estos procesos que hemos estado viviendo, por supuesto, también deterioran la motivación de las personas a trabajar en el campo. O sea, hay que motivar
más. Pero eso enamorar de la tierra. Eso no significa que no hagamos muchas cosas, y además hay una característica que tiene el sector. Tiene una cultura muy fuerte. Los trabajadores del sector agropecuario tienen una cultura, tienen una permanencia, una identidad, y nos enamoramos del campo, todos. Y eso nos hace que estemos constantemente buscando soluciones, aun cuando la situación sea muy compleja. Les pregunto ahora, si entonces, ¿cómo estimular que no solo sea la producción, sino a esas personas? O sea, creo que lo mencionaba de alguna manera, o sea, que no migren o que se muevan temporalmente, pero que regresen siempre. ¿Cómo lograrlo? Más allá de la conciencia, de conservar esa tradición, pero esas personas que se van a formar, esas familias que van, ¿cómo hacerlas que retornen? A ver, nosotros... Más allá de los planes... En lo que tiene que ver con la juventud y con la formación de los nuevos trabajadores o con la incorporación de jóvenes y profesionales y técnicos, tenemos establecido convenios con los organismos formadores, y pasa un poco por lo que explicaba la profe. Es decir, nosotros tuvimos un momento en que la formación de carreras agropecuarias, determinadas carreras, era solo en algunas universidades del país. Y con el apoyo del Ministerio de Educación se ha hecho una apertura, y las carreras agropecuarias están hasta municipalizadas, incluso en el curso por encuentro. Con el Ministerio de Educación también tenemos una red de politécnicos agropecuarios que es muy amplia y que está en muchas zonas. Y aún así hay lugares donde necesitamos llegar más, y entonces llegamos con cooperativas, con aula, con la participación del propio sector en atraer a esas fuerzas jóvenes. Nos falta mucho. Pero hay estrategias y hay políticas para atraer también a los jóvenes. Incluso los recuperamos, pasan el servicio militar activo y después queremos que retornen al sector. Les pregunto entonces, para que me cierren con una idea, ¿tendremos tierras sin agricultores? No, yo no creo que tengamos tierras sin agricultores, porque nosotros tenemos que desarrollarnos, y es un problema elemental de supervivencia. Déjame decirte nada más que esto no es un problema solo de Cuba. Estamos analizando Cuba y tenemos que dedicarnos a Cuba, pero esto es un problema internacional. Toda esa migración que vemos de África a Europa, y otra de América Latina, o de países de América Latina a Estados Unidos, tiene en un momento determinado la búsqueda de braceros y trabajadores para la agricultura, inclusive políticas incentivadas para que la gente vaya a la zona rural para trabajar. Es decir, le pagan más para que lo hagan. Ahora, en el caso cubano, tenemos que buscar nuestras propias, nuestras situaciones, con esta situación demográfica, hay país bloqueado, etcétera. Pero yo no creo que tengamos nunca tierras sin... María Ofelia. No, yo coincido con el profesor Juan Carlos, y creo que, primero, porque hay voluntad política. En segundo lugar, porque además hay políticas ya diseñadas que en determinados territorios a nivel local han dado ya resultados positivos, y se trata entonces de tal vez sistematizarlas, generalizarlas, aunque por supuesto tomando en cuenta las características con un enfoque territorial y local, como decíamos antes, sectorial también, lo que no excluye la necesaria intersectorialidad de la que antes estábamos hablando, pero remarco una vez más, tomando en cuenta la necesaria atención a las necesidades de esas poblaciones que residen, a partir de tomar en cuenta las características de esa población, que es sujeto y objeto del desarrollo local y territorial. Les doy las gracias, nos quedamos sin tiempo. Les agradezco mucho haber participado. Esperamos que abordemos nuevamente este tema en el programa, tenerlos nuevamente para seguir ampliando. Indagamos aquí en los problemas, propusimos soluciones, porque no basta con interpretar, también es necesario transformar. Así estaremos un poco más cerca de lograr cuadrar la caja de la economía cubana. Hasta la próxima. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi.